Tarea número 2 para la unidad 3 de la materia lenguaje de programación, proyecto con interfaz gráfica. Implemente un proyecto con interfaz gráfica y persistencia de datos utilizando el patrón de diseño DAO con operaciones CRUD para la gestión de clientes. Puede escoger el contexto de la aplicación, es decir, la naturaleza de los clientes. Hay que entregar el código fuente y un video explicativo del código. Inicialmente decía Java, pero pues en vista de que Python es un lenguaje más moderno y se está empezando a utilizar mucho más que Java y pues entonces preferí hacerlo en Python, ¿sí? Entonces ahí tocaba pues utilizar una base de datos MySQL para poder hacer las operaciones de crear, de insertar, de leer, de actualizar o de borrar los registros en una tabla que se llama clientes, utilizando clases que implementen el modelo vista controlador. Adicionalmente, se hace una interfaz gráfica con otra librería de Python que se llama Thinker, implementando en la pantalla la ejecución de comandos de la tabla. Lo primero es configurar el ambiente de trabajo. Entonces, bajar e instalar el MySQL 8, edición comunitaria, Python 3.9 y el IDE para Python, el JetBrains PyCharm, también la versión libre que se baja de esos sitios mencionados. Es importante anotar que ese proceso de instalar las aplicaciones, de ponerlas a funcionar, pues demoró una cantidad de tiempo por los problemas que se presentaron con versiones anteriores, por los permisos de administrador, porque los servicios no corrían o tocaba pararlos, porque las rutas de los archivos no se habían anexado correctamente dentro del path del sistema operativo, pero después de muchas horas de trabajo se pudieron instalar y configurar las tres herramientas. Esto es como un trabajo en la sombra, eso enseña, pero al final como que no se ve, ¿sí? Eso queda oculto. Pero todas esas habilidades que uno aprende para manejar los sistemas operativos y resolver ese tipo de problemas, pues son bastante buenas y seguro que sirven en el futuro. Entonces el plan de trabajo es crear la base de datos que se llama almacén, una tabla que se llama clientes utilizando MySQL. Después escribir las clases y métodos en Python para conectarse con esa base de datos almacén y realizar las operaciones CRUD sobre la tabla. Esto se hace primero en modo terminal como para aprender y verificar que sí funciona. Y después se hace la interfaz gráfica para implementar la funcionalidad de los eventos. Inicialmente se hace un programa monolítico, perdón, y después ya se empiezan a utilizar clases con sus respectivos métodos y finalmente se verifica el cumplimiento de la funcionalidad requerida. Eh, pues mirando la documentación del conector Python, que se llama Python Database API Specification, se encuentra que esa arquitectura cumple con el patrón del modelo vista controlador, pues tiene implementados todas las clases y métodos y como programador yo solamente debo definir cuáles son los comandos a ejecutar desde este código. Como se ve ahí, la aplicación sería la vista, el conector Python sería el controlador que hace el puente entre la vista y el modelo que sería la base de datos en MySQL. Para crear la base de datos se utiliza el programa MySQL Workbench, que es la utilidad gráfica y que pues ejecuta los comandos SQL, pero es muchísimo más fácil de manejar que la versión de consola. El diagrama de entidad para la tabla clientes, pues tiene un ID de cliente que es el primary key y los campos de nombre, dirección, teléfono y ciudad. Estos campos pues se escriben dentro del Workbench luego de crear la base de datos que en este Workbench se llama esquema. Sencillamente se le dice nuevo esquema, se le da el nombre en minúsculas por algún tipo de configuración que tiene. Todos los nombres deben ir en minúsculas y me genera de una vez la base de datos, las tablas, las vistas, los procedimientos y las funciones. Después de eso, se hace la tabla. Se da clic derecho, nueva tabla, se le da el nombre, se le dice cuáles son los caracteres, se le va dando en cada columna eh, los campos que va a llevar esa tabla, ID del cliente, dirección, teléfono, y se le va definiendo el tipo de dato que va a usar.
si es un entero, un varchar, es un decimal, es un binario, es una fecha, etcétera, y se va seleccionando si nos sirve de primary key o si se puede dejar nula. Es decir, y también en el caso de tener varias tablas se puede definir la clave foránea. Entonces, el Workbench hace esta parte, si ustedes se fijan, esos son los comandos SQL que se deben ejecutar para poder crear esa tabla con los parámetros que habíamos escogido. Fíjense que hace lo mismo, pero pues es mucho más sencillo de entender y de ejecutar. Después de aplicar, genera la tabla y yo puedo verla porque él me la muestra como en grilla, como en Excel. ¿Sí? Sencillamente es eso y se puede manipular directamente desde la grilla, que es aquí donde están los null, aparece en blanco, o se puede hacer un editor de formas que me va a permitir escribir campo por campo. Después se hace, esto lo hicimos aparte, ¿sí? Se tenía copy-paste en un texto, entonces como todas las comandos son insertar dentro de la tabla clientes los valores, unos valores que se bajaron de internet, entonces sencillamente se hace un copy-paste, se le dice aplicar y una vez aplica y ejecuta el comando, ¿sí? Si ustedes pueden darse cuenta aquí ya están todos los bombillitos en verde, significa que ejecutó todo, ya me construyó la tabla. Ahí está la tabla original. Entonces ya están los registros insertados dentro de una tabla que se llama cliente, dentro de una base de datos que se llama almacén. Entonces ahí vamos entonces a continuar con las operaciones. Lo que vamos a hacer es desde Python utilizar una biblioteca para hacer la conexión, ¿sí? Que se llama MySQL Connector, ¿sí? Y mediante un comando que se llama cursor.execute voy a ejecutar un script de SQL. Ese cursor, no sé si ustedes se acuerdan cuando uno trabaja MySQL en modo consola, se da cuenta que el cursor pasa de C a decir MySQL. Ese cursor sería como el MySQL del modo consola. Y ese execute significa que ejecute la sentencia o el script SQL que está entre comillas. Son como los comandos, se le da en SQL para que los ejecute. Entonces, ese MySQL Connector pues hace el puente entre la vista y el modelo. La ejecución pues debe imprimir registros, insertar nuevos registros, ordenar y visualizar por ciertas características, borrar por ciudad y modificar unos campos de nombre. Con esto se ejecutan las 4 operaciones CRUD a medida que se va mostrando la evolución de la tabla. Al final se comprueba eso con el MySQL Workbench. Como todo, la primera ejecución presenta el problema, ¿sí? Que no se instaló la librería, no se instaló el MySQL Connect Python. Entonces, el IDE que estamos usando permite traer el paquete, importar el paquete. Hay otros IDEs o si uno no quiere usar un IDE y quiere hacerlo todo en consola, pues utiliza el comando pip, instalar el conector de Python. Pero pues es mucho más sencillo aprender a utilizar un buen IDE. Este es el programa en modo consola que se hizo en Python para probar la funcionalidad de los comandos SQL sobre la base de datos. Lo primero que hace es importar una librería que se llama sistema operativo para usar la función clear screen o borrar pantalla. Después importa el MSQL Connector. Esta librería nos permite conectar Python con MySQL a través de comandos Python. Después hace una conexión con la base de datos, ¿sí? En la cual yo doy mi usuario, mi password, el host, en el caso que sea una conexión de una base de datos remota, sería la dirección IP remota, y la base de datos con la que vamos a trabajar. Se define un cursor. Recuerden que en SQL, cuando uno entra en modo consola, lo que hace es cambiar el cursor a uno que dice SQL. Ese cursor sería el equivalente a este que estamos creando acá. Después verifica si existen bases de datos con Show Databases y me imprime las bases de datos que están
almacenadas en el directorio del MySQL. Después lee la tabla completa con el comando select from clientes y lo lista o lo imprime en forma de lo que se llama una lista de tuplas. En Python existen tipos de datos como la lista o las tuplas que son modificables y que están compuestos por otros datos. Hagan de cuenta que es como una matriz y cada una de las filas es un vector. Un elemento de la lista sería como un elemento o un vector de esa matriz. O sea que lo imprime. Después inserta nuevos registros, ¿sí? Insert into client. Con la estructura de la tabla y con los valores. Fíjense que yo no tengo que darle tipo de datos porque Python asume los tipos de datos por él. Lo que hago es insertar 3 registros dentro de la tabla que tengo. Se ejecuta con execute many, es decir, es como un ciclo while que finaliza únicamente cuando haya terminado de insertar la cantidad de elementos que se le hayan dicho. Después de eso, me imprime cuántos fueron insertados y me imprime de nuevo la tabla con los nuevos valores. Bueno, aquí vamos a hacer selecciones de diferente forma. Primero, con las columnas nombre y ciudad y clientes de la tabla nombre y me imprime solamente esas columnas. Este fetch all lo que hace es buscar todas las coincidencias. Después imprime solo la columna de usuarios o clientes que están en la ciudad de Medellín. Es un filtro con el select from where, o sea, cuando se cumple esta condición. Bueno, se ejecuta, se imprime el resultado y ahora se imprime con un carácter comodín todas las direcciones que tienen la palabra carrera. ¿Sí? Fíjense que aquí se usa el comodín, se define, casi siempre se define una cadena de caracteres, ¿sí? Todo lo que está dentro de comillas, que es básicamente el texto que eh, la- el conector le envía a la base de datos. O sea, finalmente le está enviando es un script de SQL a la base de datos. Lo ejecuta e imprime el resultado. Después ordena los clientes por número telefónico, ¿sí? Order by, le está diciendo que los ordene por esta columna, los imprime. Después borra todos los clientes que iban en Boyacá. Entonces, delete from la tabla donde el valor que vamos a borrar es la ciudad que sea igual a Tunja. ¿Sí? Hace esto. Aquí, como se está haciendo una modificación de la tabla, es necesario hacer el commit. Este commit es un comando que dice ejecute. ¿Sí? No solamente es diferente leer a ejecutar o hacer un cambio dentro de la tabla de la base de datos. Después me muestra cuántos registros fueron borrados de Tunja. Y finalmente hace una actualización, un update de clientes, cambiando el nombre, busca por el ID de cliente, para estos ID de clientes, les pone un nombre distinto. Al final vamos a ver cómo queda la tabla ya después de haberla leído con el MySQL Workbench. Hace el commit, imprime la cantidad de resultados cambiados y me imprime la tabla tal y como quedó, la última tabla, la tabla actualizada después de las borradas, los cambios y las inserciones. Finalmente, hay que cerrar la conexión a la base de datos. Lo que hago yo es salir del cursor y, y cerrar la conexión a la base de datos con este close. Recuerden que este es conector a la base de datos. Vamos a ver los resultados de la ejecución del programa. Lo primero era
mostrar las bases de datos que están dentro del MySQL Server. Entonces está la que nosotros creamos, unas que vienen por defecto y de ejemplo con MySQL. Después me hacía una lista de tuplas de todas las columnas de la tabla de clientes. Dice que esta es la tabla original, ¿sí? Aún no se ha insertado. Después se insertan los 3 registros que corresponden a Barranquilla. Aquí me vuelve a listar, pero fíjense que ya hay unos registros con la ciudad de Barranquilla. Después me dice, lísteme solamente el nombre y la ciudad donde viven. Entonces aquí podemos ver la columna de nombres y la columna de ciudades. Después lísteme únicamente los que viven en Medellín. Entonces, lista únicamente los que viven en Medellín. Lista únicamente los que viven sobre una carrera, no sobre una calle. Sigue con el ordenamiento por número telefónico. Fíjense que aquí pone el más de primero. Empieza 2, 3, 4, 6, 7 y hace el ordenamiento por número telefónico. Después me borra los registros que están con el nombre Tunja. Después me cambia 2 nombres. Fíjense que aquí, en este resultado final, no aparece la ciudad de Tunja y los nombres que estaban ahí se convirtieron, se cambiaron. Finalmente, sale del proceso con un código de salida 0, que significa que todo corrió normalmente. Bueno, después de ejecutar el programa, se puede dar uno cuenta que sí modificó la tabla original, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparecen insertados los clientes que viven en Barranquilla, desaparecieron los clientes que viven en Tunja y un par de nombres se convirtieron en artistas. Entonces, la ejecución fue correcta.